Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando el Evangelio de Juan, desde el capítulo 8 en adelante. Así dice la palabra del Señor: la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condenas? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no lo emito por mis cuentas, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si ni siquiera quién soy yo, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán,
pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tantos, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso le he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que he oído decir es lo mismo que les repito al mundo. Ellos no entendieron que le hablaba a su Padre, pues por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestros padres es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que le he expuesto la verdad, que es recibido de parte de Dios. Abraham jamás hacía tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, les reclamaron. Uno solo Padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su Padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían,
porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado, porque no entienden mi modo de hablar. ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un desafío y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que le digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que está endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente le aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que está endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tus palabras nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y murió, y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo sus palabras. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos, ¿y ha visto a Abraham? Ciertamente le aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo las obras del que me envió. Viene de noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, les preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya esto había convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, y nosotros no consta que este hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le dije, y no me hicieron caso, porque quieren oírlo de nuevo. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron
y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de ese no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo ha visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿que acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, sus pecados permanecen. Ciertamente le aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Nadie, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirle: ciertamente le aseguro que yo soy la puerta de la oveja. Todo lo que vinieron ante mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero la oveja no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa.
Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de discusión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Por esos días se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno en aquel tiempo y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con firmeza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. La obra que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre que me la has dado es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús le dijo, yo le he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te hace pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago la obra de mi Padre, no me crean. Pero si la hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se le escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes,
y allí se quedó. Mucha gente acudían a él y decían: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Palabra del Señor, leída en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 8 al capítulo 10. Y en él hemos leído parábolas del Señor Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, validez del testimonio de Jesús, yo no soy del mundo, los hijos de Abraham, los hijos del diablo, declaración de Jesús acerca de sí mismo. Jesús sana a un ciego de nacimiento y la autoridad. En aquel tiempo investigaron la sanidad del ciego, dudando así de la capacidad de Jesús, la ceguera espiritual que tenían ellos, que eran los ciegos, y Jesús se declara como el buen pastor. Y para la fiesta de la dedicación, Jesús se manifiesta a todo el mundo. Los judíos le perseguían para quererlo matar porque él se decía el Hijo de Dios. La palabra de Dios, hermano, ayer, hoy y siempre llega a nuestra conciencia, a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, y hace un espacio sanador, liberador y sostenido en la fe, de acuerdo a la que cada uno de nosotros tenga, basándonos en hechos reales que todavía ayer, hoy, siempre, pero ahora nosotros vemos en circunstancias, condiciones y cosas que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, dejándonos ver cómo ese apóstol Juan, que escribió este evangelio, la manera como él expresa todo lo que Jesús fue haciendo en su evangelización para formarlo a ellos, para dar testimonio de que él es el buen pastor y que él dejaba ver la ceguera espiritual, porque muchas veces tenemos ojo y no vemos, oído y no oímos, pie y no andamos, y cada uno de nosotros es un mensajero del Señor. La palabra de Dios en la Biblia de tu preferencia, que tú puedas elegir y entenderla y conectar de ahí con la meditación a través de cada vez que lee y rumea la palabra. Aquí hay mucho estudio por aprender, porque cada capítulo de esto, sobre todo este que dice Jesús sana al ciego de nacimiento, ese es un capítulo para estudiarlo, meditarlo y preguntarse en el corazón: ¿qué me dice la palabra a mí? Porque nosotros vamos al Padre a través de Jesús, y a través de Jesús somos liberados del pecado, a través de esa salvación gratuita por amor y misericordia del Padre en su Hijo Jesucristo, que nos regala a todo aquel que decida aceptar, cuidar y mantener en el transcurrir de su vida la salvación, para estar capacitado a hacer la obra que Dios Padre quiere hacer y usarnos a nosotros para su obra. Pero lo más importante aquí es reconocer que al aceptar a Jesús somos salvados por gracia y tenemos una vida libre
En medio de todas situaciones, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros.